Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos. Espero que todos me escuchen muy bien. Les quiero agradecer mucho por poderse conectar. Yo soy la Inge Vanessa, la parte de aplicaciones aquí en Ergo Medical. Y pues nada, bienvenidos a este webinar. Este es para ustedes, para que aprendan y conozcamos un poquito más acerca de suelo pélvico. Este evento va a estar dirigido por el doctor Maiti, uroginecólogo desde hace ya bastantes años. Entonces, nada más vamos a darle un minutito o dos para comenzar y que las demás personas se vayan incorporando. Eh, y nada, la idea de esto es que nosotros podamos conocer, podamos aprender y que esto sea una introducción para cuando nosotros queremos adentrarnos más a temas de tanta importancia como este, que a pesar que es algo frecuente de escuchar, no siempre se aborda ni podemos tocarlo con los conocimientos tan firmes como nos gustaría. Es por eso que nosotros decidimos hacer esta clase para que ustedes puedan conocer un poco más de ellos, ¿vale? Antes de comenzar, me gustaría que conocieran un poquito de Ergo. Ergom es una empresa 100% mexicana con más de 20 años ya en el mercado. Nosotros nos dedicamos a la distribución de equipo médico. En este caso, particularmente hablamos, por ejemplo, de la línea de ultrasonido, en este caso de la marca Mindray, y somos distribuidores máster de la misma, ¿vale? Tenemos sucursales en diferentes estados a nivel nacional. Y los otros equipos que se suelen manejar son desde la parte de monitoreo, bienestar y belleza, rehabilitación e instrumental, ya que Ergon cuenta con sus propias marcas para lo mismo, ¿vale? Según los diferentes tipos de necesidades que nosotros tengamos. Entonces, bienvenidos. Por ahí vi que el doctor Maiti ya está en línea. Entonces, en un minutito comenzamos para que pues podamos seguir aprendiendo y conociendo. Espero que todos me escuchen bien. Yo me voy a quedar aquí al tanto de las preguntas que les vayan surgiendo durante la sesión, como de justamente comenzar el rato donde ustedes van a poder hacerlas saber o yo las pueda decir y que esto sea bastante interactivo para que nosotros podamos digerir temas que son un poco complicados algunas veces. ¿De acuerdo? Y pues, Doc, usted nos dice cuando podamos comenzar y podamos compartir pantalla, ¿vale? Listo. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación a este webinar. Bueno, yo soy uroginecólogo, tengo aproximadamente 28 años de experiencia en ese área, tenemos tiempo trabajando en todo lo que es la lesión suelo pélvico, en la fisioterapia suelo pélvico, y últimamente hemos estado metidos mucho en el tema de ultrasonido de suelo pélvico para poder entender un poquito la anatomía y el funcionamiento de lo que nosotros vemos el día de hoy como prolapso, ¿no? Me encuentro de Ciudad de Monterrey, es aquí al norte de México, aproximadamente 2 horas de la frontera aquí en Estados Unidos. Es una ciudad de las montañas, la famosa montaña de Cerro de la Silla, muy, muy famoso. Y bueno, del lado derecho estamos en este hospital, como Doctors Hospital, donde tengo mi centro, es el Centro de Medicina Pélvica Avanzada. Y ya tenemos un rato trabajando toda la parte, no solamente el diagnóstico, tratamiento quirúrgico, tratamiento no quirúrgico y fisioterapia de suelo pélvico. Voy a estar enfocando mi charla en estos puntos, pero bueno, empezamos. El problema de disfunción del suelo pélvico es un problema más común de lo que uno piensa, ¿no? Cuando nos llega paciente de este tipo, pues sabemos que es una paciente que tiene un prolapso grande, un prolapso 3, casi 4. Y bueno, cuando tenemos esto, pues no nos queda duda de que sí tiene un prolapso, ¿no? Y ahora, este tipo de problemas va avanzando conforme va avanzando los años. Sabemos que a la mitad de la vida la posibilidad es un 25, que es uno de cuatro mujeres, pero conforme va avanzando los años, este va incrementando. Hoy por hoy, la población se está envejeciendo, al menos aquí en México. En 2024, 12% de la población arriba de 60 años y está proyectado para los próximos en 2050 que este incremente a 25%. Estamos hablando de uno de cada cuatro personas será longevos a nivel de 60 años. Ahora, cuando hablamos de disfunción del suelo pélvico, pues hablamos de todos estos problemas, ¿no? Problemas de incontinencia urinaria, fecal, dolor pélvico, prolapsos, disfunción sexual, infección de vías urinarias, entre todos. Pero sí es importante entender que todas estas patologías no solamente involucran una sola especialista. Aquí en esta área estamos trabajando uroginecólogos, urólogos,
por los proctólogos, los fisioterapeutas y psicólogos. Es un trabajo conjunto multidisciplinario que tenemos que tener idea para poder atender a nuestros pacientes, ¿no? Factores de riesgo que yo creo que todos sabemos, la paridad del parto, pero también hay factores que influyen, ¿no? Desde el estilo de vida, sobrepeso, tipo de ejercicios que se realizan, factores de comorbilidades como constipación, con enfermedades pulmonares, factores sociales. Hoy se ha visto que el prolapso se afecta más en una población donde el ingreso per cápita es baja, problemas de suelo pélvico, problemas de defectos de elevador, antecedentes quirúrgicos, todos esos factores influyen en el que el paciente puede tener un prolapso o su recurrencia. Entonces, tomando en cuenta todos estos puntos, pues tenemos que ver qué ofrecer a nuestros pacientes, ¿no? Un tratamiento clínico, un tratamiento quirúrgico. En caso de incontinencia, vamos a poder controlar, vamos a curar a las pacientes. En caso de que tenga un prolapso, tenemos que ver si es una paciente que tiene una recidiva del mismo problema o una persistencia de un prolapso, con lo cual ya lo operamos. Entonces, todos esos factores hay que tomar en cuenta. Cuando le llega una paciente un prolapso, bueno, pues sabemos, es como una punta de iceberg, ¿no? Sabemos que lo que se ve enfrente, en nuestros ojos, puede ser la vejiga, puede ser el útero, el cervix, puede ser el recto. Si pedimos que haga algún tipo de esfuerzo, tenemos incontinencia urinaria, investigamos un poco, podemos tener incontinencia fecal, pero pocas veces damos cuenta qué es lo que está detrás de todo esto. El problema de, de no saber qué sucede detrás de lo que es la parte del problema, ese es el problema principal con lo que nosotros enfrentamos, que son los prolapsos recurrentes, son el STI, son los síntomas de nuevo. Hay muchos tipos de problemas que podemos encontrar, muchas patologías que tenemos que investigar mucho para saber, a ver, cuál es el origen del problema. Si es un problema de uretral, uretropélvico, si hay signo de semen, enterocemia, si hay hipertonía, si hay defecación, si hay problemas neurológicos, o problemas de lesión del esfínter, si existe incontinencia oculta en el paciente que estamos haciendo una cirugía, y si existe abulsión, si hay sobreestesia. Estos factores es importante para poder entender. Tenemos que saber que todo lo que es colapso es un problema multidisciplinario. Tenemos que estar muy conscientes de los compartimentos. El piso de un compartimento es el techo del otro compartimento. Entonces, si está afectado el piso de un compartimento, seguramente afecta el siguiente compartimento. Entonces, es un problema multicompartimental y, por lo tanto, tenemos que ver un poquito más allá de lo que nosotros lo vemos con nuestros ojos, ¿no? Llega ese paciente, es un paciente muy común que nos toca ver, nos toca operar, pacientes con lazos muy grandes, y bueno, decimos, ok, ¿cuál pudiera ser el origen de este problema? ¿Cuántos compartimentos está afectado? ¿El anterior, apical, posterior, el nivel 3 de John de Nancy? Y si llegamos a operar, ¿qué posibilidad hay que ese paciente puede tener una recidiva, una recurrencia? Hay síntomas que no lo tenemos contemplado hoy por hoy, antes de la cirugía, que puede presentar. Y claro, en las complicaciones, ¿no? Las complicaciones tenemos que entender que existen complicaciones de ese tipo de cirugías. Si no estudiamos, evaluamos, que nos podemos cometer errores. Entonces, viendo todos estos puntos, ¿cuál sería la decisión quirúrgica? Puede ser diferente, ¿no? Todo dependiendo de la experiencia de cada médico y el conocimiento y qué tanto estudiamos el paciente. Puede ser una cirugía vaginal, puede ser una cirugía de suspensión, puede ser cirugía de soporte, puede ser histerectomía vaginal con histeropexia, puede ser una colporafia anterior con malla, una sacrocolpopexia con malla, puede ser ya si queremos hacer una vía abdominal, puede ser laparoscópica, robótica. Entonces, ¿cuál sería la vía de solución a este problema para este paciente específicamente, tomando en cuenta el origen de su problema? Hoy por hoy contamos diferentes herramientas para poder hacer un buen diagnóstico. Está la historia clínica a través de todos los cuestionarios validados, la evaluación ginecológica de POPQ, que es algo muy importante que tenemos que saber, pero algunas veces tenemos que recurrir a estudios complementarios de funcionamiento de hidrodinamia, sistema miccional, de ecografía, manometría, para poder entender. Pero ¿es suficiente este tipo de evaluación para poder ver si realmente estamos haciendo un tratamiento correcto?
¿Qué dice la evidencia clínica? La evidencia dice que el porcentaje de colapsos recurrentes es muy alto. Ese es un trabajo hecho en una universidad, cuatro centros universitarios, donde se realizaron 709 cirugías de colapso. De seguimiento de 5 años, 39% refieren recurrencia y se divide en 4 grupos. Uno, que tenga pared anterior asintomática, pared anterior sintomática, pared anterior y posterior asintomática y prolapso total, 6%. Entonces, estamos hablando que de repente el paciente dice que no tengo síntomas, pero sí clínicamente ves que la paciente tiene un prolapso. Entonces, 30% de ellos tenemos que volver a intervenir. Y otra de las cosas que no lo estudiamos y es algo que tenemos que trabajar mucho es la parte del compartimiento posterior. Hay muchísimos pacientes que tienen problemas respiratorios y creo que estamos obviando ese tema y antes de operar a cada paciente, ¿no? Y los disfunción de vaciamiento. Cada vez vemos más pacientes con disfunción de vaciamiento por las cintas suboretrales que hay, que hoy más adelante lo vamos a ver. Entonces, cuando tenemos una paciente con problemas de suelo pélvico, lo más recomendable es que hagamos evaluación anatómica que debe ser dinámica. Los únicos estudios hoy por hoy existe es la resonancia magnética dinámica y ultrasonido transcraniano, que es lo que voy a enfocar. El ultrasonido vaginal transperineal, eso ya tiene mucho tiempo, desde 2001, el doctor Díaz publicó el primer artículo donde el, el, eh, este es el modelo prácticamente. Aquí en este caso se coloca el transductor de forma sagital. Estamos viendo, esta es la parte anterior. Esta imagen es muy importante que tenemos que tener en la cabeza. Este es anterior, estamos viendo la sínfisis pubis. Este es posterior, lo que estamos hablando de la parte del puborectal, el canal anal. Este es hacia los pies y esto es hacia la cabeza. Entonces, tenemos esta imagen claro en nuestra mente, o sea que estamos viendo. Este es el sínfisis pubis, ese es el canal, lo que es la uretra, lo que es la vejiga, la vagina, este es el útero, este es el canal anal y este es el músculo puborectal o pubistral. Esta imagen tenemos que tenerla bien presente para poder entenderlo. Este es un artículo que algunos años atrás se publicó, que es una revisión de diferentes eh, eh, instituciones radiológicas, entre AUS, en la Asociación de Radiología y Urología en Estados Unidos, donde estructuró para poder entender todas las patologías, tenemos que tener misma terminología. Y este es un artículo muy interesante. Les recomiendo que lo busquen, en dado caso que les interese en ese tema, para que puedan homologar los términos médicos con el cual se utiliza para poder hacer el estudio transperineal. Ahora, el estudio transperineal se puede hacer con diferentes traductores. Se puede hacer simplemente con un traductor 2D, que todo el mundo tenemos ultrasonido en nuestro consultorio, con endovaginal podemos hacer, y claro, endoanal. ¿Cuáles son las ventajas? Pues la diferencia de una resonancia magnética, una resonancia magnética es un estudio no invasivo, es un estudio libre de radiación, no hay dolor, es fácilmente disponible, todo el mundo tenemos ultrasonido en nuestro consultorio y creo que es cuestión de que se entrenen para poder identificar las estructuras, es más económico, es un estudio muy interesante que podemos evaluar todos los compartimentos. ¿Qué es lo más importante? Compartimento anterior, medio, posterior, incluso patologías relacionadas al compartimento posterior. No hay contraindicaciones, las únicas contraindicaciones es que tenga una infección, una lesión, una herida, una epidemia que no está cicatrizada, de ese momento hay que evitarlo. Indicaciones, pues hay varios. Son todos estos, más todo lo que se va agregando. Es importante entender que hoy por hoy todos los pacientes con patógeno celopélvico debemos estar haciendo ultrasonido porque podemos encontrar muchísimas cosas que a lo mejor ni siquiera nos hemos dado cuenta. Ahora, están ahí que todos los médicos dicen, bueno, pues, ¿cómo me puede ayudar a mí como cirujano esta información? Bueno, muchas de las veces la paciente dice, tengo una sensación de pesadez y va al consultorio y dice, no veo nada, no veo un colapso, no veo algo que desciende,
son algunas ocasiones que tenemos que pedir ese estudio, que tienen que contener ese esfuerzo, pues simplemente el hecho que pierde orina no significa que la paciente tiene hipermovilidad uretral. También existe deficiencia intrínseca de la uretra que puede producir el mismo cuadro. Si tiene una malla, le preguntas a la paciente, oye, ¿qué tipo de malla le pusieron? Pues no sabe. ¿Y cómo lo pusieron la malla? No sabe. Entonces, podemos hacer, el ultrasonido hoy por hoy nos ayuda muchísimo a investigar un poco más qué tipo de malla le pusieron, cómo lo pusieron, la forma de la malla, si existe alguna complicación, si existe dolor, por qué tiene dolor. Hay patologías de compartimento posterior, defecación obstructiva, fístulas que nos puede ayudar para saber. Muchas veces vemos una paciente, estamos revisando una paciente, vemos que el piso pélvico está asimétrico. Un lado está descendido más que el otro. Entonces hay que saber qué fue lo que pasó con este paciente, por qué está descendido, por dónde está la lesión, cuál es el tamaño del hiato, cuál es la fuerza muscular. Es importante analizar la fuerza muscular porque hay muchísimas patologías, principalmente lo que es síndrome de miofacial, hay defecación dolorosa, disenergia defecatoria, son pacientes que están en relación con la fuerza muscular. Y cuando tenemos esto, hay que ver si a ese paciente lo vamos a intervenir tempranamente o después de hacer algún cirugía. De repente vemos una bola de dice, no parece que es un colapso, puede ser un quiste, una masa que, que habrá que investigar. Y otra cosa, oye, operé a la paciente, pero volvió a recidivar. O persiste el colapso de nuevo. ¿Qué fue lo que pasó? O síntomas nuevos que no lo teníamos en nuestro radar. ¿Y por qué sucedió esta situación? Y síntomas nuevos. Entonces, toda esa información nos puede ofrecer el ultrasonido para poder entender. Ahora, la patología del suelo pélvico, enfocando un poquito a la fisiopatología, sabemos que el colágeno es un factor muy importante. Sabemos que a partir de los 25 años el colágeno empieza a disminuir, más en deportistas que el factor de disminución de colágeno ayuda en los deportes, pero afecta a nivel del suelo pélvico. Lo que sí sabemos sobre el nacimiento, ¿no? El nacimiento es un factor muy importante que puede haber lesiones ocultas, de acuerdo al teoría integral de Peter Peros, que habla de que la lesión puede ser a nivel de apical, puede ser en la parte lateral, a nivel de los cardenales, o puede ser anterior, a nivel de los ligamentos. Normalmente las lesiones se da un exceso de estiramiento. Y ese es un modelo antiguo que desde 2007 John de la decía que el músculo más importante que se estira es el músculo puborectal. Y hoy por hoy han hecho muchísimos estudios relacionados a la lesión que produce el puborectal, que nos habla que puede ser un desencadenante de muchas patologías que hoy por hoy nos toca reparar. ¿Quién pensaría que a través de este orificio pasaría un bebé y que no hiciera ningún daño? ¿Alguien pensaría? Bueno, pues al menos nosotros no. De repente hay dudas que dicen que no pasa nada, no se recupera, pero tenemos que entender que hay consecuencias este PCBB. Lo voy a dejar esta muestra. Es una paciente de 27 años, segunda gesta, primigesta, llega por sensación de pesadez vaginal, dolor en relaciones sexuales, tiene 4 meses de haberse aliviado y tiene sensación de sensación de pesadez. Perdón. Y hacemos ese estudio, vemos la paciente que tiene una orina residual de 78 mililitros. Normalmente el ecografía se hace con vejiga vacía, pedimos a la paciente que vacíe su vejiga, tiene una residuo postmiccional de 78 mililitros. Al momento de revisar sus rotaciones de los ángulos, vemos que hay un descenso importantísimo del cuello vesical. Un cuello vesical más de 2.5 centímetros, comparativamente con el reposo, nos habla de un descenso del cuello vesical y eso nos habla de hipermovilidad perineal. Y el ángulo, hay diferentes ángulos que se miden, lo que es el ángulo de rotación, que es una relación del el reposo, el eje de la uretra de reposo con eje de la uretra de inclinación, con máximo valsalva. El ángulo que produce es un ángulo más de 50 centímetros, decimos que es una uretra móvil o hipermóvil. Y otra de los datos que encontramos en este paciente es que
al momento de hacer un valsalva máximo, hay un prolapso. En una cistocele, eh, nosotros calculamos esa cistocele más de 1 centímetro, más de 10 milímetros de exceso, tomando en cuenta la sínfisis pubis, hablamos que hay un cistocele significativo, igual forma un descenso de la ampolla rectal, y ahí hablamos que hay una hipermovilidad perineal. Entonces, este paciente primigesta, después de los 4 meses, encontramos con una residuo miccional elevada, una hipermovilidad uretral, un cistocele significativo, un descenso de la ampolla rectal, hay hipermovilidad perineal, el ángulo de plato elevador, que es un ángulo que produce en contracción y en reposo, está reducido, y un problema en el ángulo anorectal. El ángulo anorectal es un ángulo muy importante. Si se fija, ese paciente, este es el puborectal, el ángulo que se produce en contracción. Al momento de empujar al paciente, mira cómo se cierra ese ángulo. Este ángulo se cierra totalmente y esto genera un problema de defecación. ¿Ok? Entonces, normalmente cuando uno empuja, debe de abrir ese ángulo. Y entonces, y eso nos habla que ese paciente tiene un problema de defecación obstructiva. Está en 107 en Valsalva. Entonces, cuando tenemos paciente como esto, ¿qué debemos hacer? Y está empezando su problema. No tenemos que esperar a ver prolapsos grandes. Está empezando con el problema. Seguramente este paciente siguiente parto, tercer parto, cuarto parto, 40 años, menopausia, son problemas que se van a ir avanzando acorde a los factores de riesgo que ya vimos, ¿no? Entonces, este es un modelo de Home donde habla de que el nacimiento, el paso del bebé, afecta tanto las paredes vaginales, tanto a la ancho como a largo, y afecta el factor de fijación, tanto apical como paravaginal, y lo es el elevador. El elevador, el tamaño del yato es un tamaño, es muy importante, que hay que tomar en cuenta hoy por hoy, que es una de las cosas que vamos a tocar hoy. Entonces, llega a los 40, 50 años, ese mismo paciente empieza a llegar con un problema de incontinencia. Entonces, sabemos que la incontinencia de esfuerzo tiene diferentes factores, ¿no? Factores, puede ser factor propio de la uretra, factor de soporte uretral, pero también no debemos olvidar que existe factor neurológico. Cuando hablamos de factor de soporte uretral, hablamos que el soporte de la uretra está dado por los dos ligamentos, que es el ligamento uretral y el ligamento uretropélvico. Y eso es lo que al movimiento de esos ligamentos se produce lo que hipermovilidad uretral. Pero también tenemos que entender que existe otro tipo de patología, se llama deficiencia intrínseca de la uretra, tanto uretra, y si tiene funneling, hablamos de una uretra con deficiencia de uretra, deficiencia de la uretra con mayor oración, y todo esto, al final de cuentas, se produce ese pérdida de orina. Entonces, si realizamos estudios, vemos que el vaciamiento vesical, hay varios parámetros que tomamos en cuenta, ¿no? Cuando hablamos de el perfil de movilidad uretral que nos orienta hacia si existe hipermovilidad uretral, hay 4 parámetros que tomamos en cuenta. Uno, definitivamente, el residuo postmiccional, que debe ser menos de 50. Segundo punto es, segundo punto es el grosor de la uretra, ¿no? El grosor de la uretra, perdón, el grosor de la vejiga. El grosor de la vejiga más de 5 milímetros es una identidad de una hiperactividad vesical. Tercer punto es el ligamento uretral. ¿Cuánto es que se rota? Ura es un ángulo, ura es la rotación de la uretra, es en reposo con valsalva, cuál es el ángulo que genera, y eso es si es más de 140 grados, hablamos perdón, más de 50 grados, hablamos de problema de hipermovilidad uretral. Y por último, es el ángulo que hace lo que es el pared posterior de la uretra con la pared posterior de la vejiga. Hablamos del ángulo retrovesical, que debe ser menos de 140, y más de 140 hablamos una ángulo abierto. Entonces, estos son los 4 parámetros que tomar en cuenta para entender que ese uretra está móvil, y de ahí depende qué tipo de cirugía que vamos a realizar. Pero ese paciente, además de esto, tiene un funneling. Funneling es hace un embudo con el esfuerzo, con el valsalva, como en este caso, el paciente puja. Si se fija cómo se abre la uretra, hace como un embudo, eso es funneling. Y eso es un problema principalmente
el deficiencia intrínseca de la uretra y el ángulo uretropélvico en forma muy importante. Se abre totalmente, desciende. Entonces, cuando tenemos una deficiencia intrínseca de la uretra, pues, obviamente la urodinamia nos ayuda con presión de sede baja, pero también tenemos que tomar en cuenta que el problema de Fanelli es muy común, más común de lo que uno no puede pensar, y obviamente el tipo de cirugía que realiza pues cambia totalmente, ¿no? Cuando hablamos de diferentes técnicas quirúrgicas, pues tenemos a varias cirugías enfocado a la estabilización. Está el TBT, que descubrió el doctor Umter desde 1996. Está el TOT, que es diferentes técnicas, de dentro, de fuera adentro o dentro fuera. Están los midi slings con el doctor Peter Pedros desde 2003 y la implicatura de ligamentos uretrales. La primera vez que reportó este tipo de cirugía el doctor Peter Pedros fue en 1986. Hoy por hoy, el doctor Pablo Palma se ha ido mucho más enfocando esa técnica para, creo que es una técnica bastante prometedor en pacientes que tienen una hipermovilidad uretral sin funneling y puede ser una buena opción para solucionar el problema en forma muy sencilla sin utilizar ninguna cinta, ¿no? Está la sistema Luxemburgo hoy por hoy que cada vez se suena más con los hilos suberetrales y está el técnica híbrida que es una combinación de las últimas dos técnicas. ¿Cómo tomar una decisión de cuál será el tipo de cirugía que vamos a realizar? Si yo tengo una paciente con ángulo de rotación menos de 50 y un ángulo cerrado del retrovesical, tiene Fanelin, yo no voy con TOT, yo no voy con TBT. Ese paciente tiene muy probablemente una deficiencia intrínseca de la uretra o una uretra rígida o una presión de cera baja, ¿no? Entonces, ese paciente yo tengo que ir con un TBT. Y yo no tengo esa información y solamente decimos, una paciente que tiene pérdida de orina por esfuerzo, cuando dejan por un TOT, quizá creo que estamos cometiendo un error. Y todos estos los otros procedimientos nos funcionan totalmente bien con la transobturadora, la técnica transobturadora, ¿no? Es decir, tenemos una ángulo de rotación más de 50, ni por uretral, y un ring 2 retrovesical más de 140. Se habla de una uretra móvil y eso nos ayuda mucho para poder tomar la decisión de la técnica, de todas las técnicas que hay, depende mucho qué es lo que le gusta mucho más, ¿no? Ahora, hacemos una cirugía de antiincontinencia y sea te ponemos un mini sling o un TOT, un TBT, cada vez vemos que nos reportan disfunción de vaciamiento. Hoy por hoy, la estadística te habla de un 2 o un 25% de pacientes con disfunción de vaciamiento post cirugía de la cinta. Y eso ha sido un problema principal de toda la sociedad de conyugal, ¿no? Hoy podemos hacer una ecografía para poder ver dónde está ubicada la cinta. La cinta está en la parte media de la uretra. ¿Cuál es la distancia de la cinta de la parte superior del cuello horizontal? ¿Cuál es la cinta de parte inferior de la cinta al meato? ¿Cuál es la distancia que genera la cinta a la parte ventral y al sínfisis pubis? Estos son los parámetros que se toman en cuenta para poder ver si esa cinta está bien colocado, si existe una residuo posicional elevada, por qué sucede, por qué está el residuo posicional elevada, tipo de vector, que si es una cinta, es un TOT, TT, y último es la forma de la cinta. Es muy importante, tenemos que entender cuando colocamos la cinta, tiene que estar de la forma más horizontal posible. ¿Okay? Y hoy por hoy se hace una cinta más ajustada y es donde viene la retención o vaciamiento, disfunción vaciamiento post-vesical. Hoy por hoy sabemos que la técnica, una de las técnicas que para poder disminuir esa posibilidad es la famosa técnica de 8x4, donde se coloca el Legan 8 en la uretra y Legan 4 entre la uretra y la cinta y podemos disminuir esa posibilidad de problemas de vaciamiento eh, post-cinta, ¿no? Ahora, también nos ayuda mucho para evaluar resultados. Esta es una técnica híbrida, que es una combinación de aplicatura de ligamentos con hilos,
donde vemos que hay un cambio de forma importante. La distensión vesical disminuye totalmente de 4.49 a 1.64. El ángulo de rotación mejora de 104 a 42, ese es un ángulo normal. El ángulo de rotación de la uretra también y el retrovesical. El ángulo retrovesical, la paciente por sí no tenía un problema en sí, entonces eso se mantuvo. Entonces, el estudio nos ayuda mucho para evaluar si la paciente está bien y verificar también pues por la cinta o bien, pues, el procedimiento que hicimos a este paciente, ¿no? Ahora, llega a los 70, pues nos llega con este paciente un prolapso de cervical, un descenso cervical de forma importante, etapa 3, y hay que ver dónde está el problema. Cuando me llega este tipo de pacientes, vemos cuál es la cirugía que podemos realizar, ¿no? Ya sea conservamos el útero o quitamos el útero, una histerectomía vaginal, una histerectomía sacropexia, o sea, una fijación sacroespinosa con sistema de anchoring, una histeropexia sacroespinosa, una histeropexia sacropexia. O sea, ¿cuál sería la cirugía más adecuada para esto? Ese paciente hicimos una ecografía donde vemos que perdón, este es el útero. Mira cómo al momento de hacer una valsalva, este es el cervix, se desciende totalmente a través del canal vaginal, junto con esto lo que es la vejiga y la ampolla erectal. Para medir el grado de descenso trazamos una línea de la sínfisis del pubis hacia la forma horizontal, de ahí al máximo cupo, vemos qué tanto se desciende. Si es más de 10 milímetros, hablamos de la si el descenso del útero no menos de 15 milímetros de esa línea base hacia arriba, hablamos que hay un descenso del útero y la ampolla erectal más de 15 milímetros, hablamos que hay un descenso de la ampolla erectal y se puede traducir como un descenso perineal, una hipermelia perineal. Este mismo paciente, al momento de hacer este estudio randomizado, vemos que este es la uretra, este es el músculo puborectal, este es el sínfisis del pubis, este es la rama del pubis donde se inserta. Al momento de medir, podemos medir del sínfisis del pubis a la inserción del músculo puborectal sobre el sínfisis del pubis. Las medidas normales deben ser menos de 2.5 centímetros, más de 2.5 centímetros, hablamos de hay una separación, una abulsión de ese músculo puborectal. Este paciente tenía ambos lados, 2.7, 2.6, a una abulsión bilateral, este paciente, y además perdón, al momento de hacer una evaluación de sobredistensión, hay una sobredistensión importante de 26 milímetros, menos de 25 se considera como normal. Entonces, ya con estos hallazgos, ¿cuál sería la técnica quirúrgica más adecuada? Porque eso ya lo dejo acá aquí analizar, porque aquí lo que tenemos que ver es qué viene después. Hacemos una esterectomía, al año se regresa ese paciente con este prolapso. Vemos que aquí está los heterosacos, el paciente tiene una esterectomía y, y cuando le llega ese paciente de nuevo a nuestro consultorio, dice, pues, ¿qué le vamos a hacer? ¿Cuál sería la cirugía más correcta? ¿O salvamos la vagina o hacemos una que se le corra? Hacemos una fijación sabinosa, ¿qué cirugía le hemos hecho anteriormente? No solamente esterectomía vaginal y la posterior, la paciente regresa con ese colapso. Entonces, revisando otra vez la paciente, vemos que ese paciente tiene otra vez protrusión tan grande de intestino, eso es una intestino grandísimo. Se ve, es más asas intestinales y al momento de pujo, todo esto que se viene es intestino. Entonces estamos ante una interocele grande, muy grande. Y al momento de hacer estudio randomizado, vemos que ese paciente sigue todavía con avulsiones bilaterales. 2.7, 2.66, sigue con su avulsión bilateral y una sobredistensión importante de lo que es el diálogo.
genital. Ese tipo de casos nosotros recurrimos a otro tipo de estudios, se llama eco de fecosonografía, colocamos gel intrarectal y pedimos que la paciente empuje para ver cómo se va comportando. Hay un buen vaciamiento rectal este paciente y seguimos viendo ese enterochele grande. ¿Qué es lo que vamos a hacer con este paciente? ¿Cuál sería la mejor técnica quirúrgica para este paciente? Es algo que tenemos que entender, que la patología suelo pélvico es un trabajo, es una patología multicompartimental y tenemos que trabajar con otros especialistas, ya sea un coloproctólogo, porque ese paciente muy probablemente vamos a, más allá de una fijación sacroespinosa, seguramente vamos a tener que hacer una reconstrucción ventral para poder solucionar todo lo que es el compartimento posterior. Ahora, este es un trabajo que hace el mes pasado presentamos en la Sociedad de Coloproctología, que fue invitado para poder dar una charla y decir cuál es el punto de vista, perspectiva de uroginecólogo de trauma obstétrica. Los coloproctólogos ven el tema de trauma obstétrica, principalmente lo que es el esfínter, ¿no? Todo lo que es lesión del esfínter, sí es importante, es lo que ven. Pero nosotros como uroginecólogos tenemos que ver más allá, ¿no? Hoy por hoy el elevador del ano juega un papel muy importante para poder entender la estabilidad del suelo pélvico. Este es un trabajo publicado de John Delancey hace poco, en unos meses atrás, donde es en forma muy sencilla nos explica cómo está el suelo pélvico. Esta es la membrana perineal, este es el cuerpo perineal. El cuerpo perineal está formado por los bulbos cavernosos y transversa superficial del perineo. Este es el pubo rectal. Prácticamente ese pubo rectal se inserta sobre el sínfice pubis. Al momento de quitamos ese membrana perineal podemos ver cómo se comporta ese músculo, ¿no? El lesión de pubo rectal por lo general sucede con los partos, principalmente el uso de forceps. Cuando hay una lesión de ese tubo rectal, hay un descenso del mismo, descienden en forma importante, por lo tanto, todo el hiato genital se desciende, puede haber una diástasis del músculo. Entonces, lo que era el membrana perineal aquí, está acá, todo lo que es el núcleo de central de perineo ya no está el núcleo central de perineo y tiene un hiato muy grande. ¿Y qué importancia tiene esto? Bueno, eso es un factor de riesgo hoy por hoy de una eh, prolapso recurrente, ¿no? John de Yancy hace poco reporta que hay dos hiatos, ¿no? No solamente el hiato genital, que está formado por bulbos cavernosos y que rodea lo que es la vagina, pero también existe el músculo puborectal que forma lo que es el hiato de puborectal. Y esos dos hiatos, si están lesionados y ya sea por los nacimientos o por envejecimiento, hay un descenso de lo que es el rafaanococcigio, por lo tanto, todas las estructuras se cierran. Entonces, el tamaño del hiato y las avulsiones de los purectales hoy por hoy es un factor de riesgo para tener recurrencia. Ahora, en lesión de hiato urogenital también sucede en un parto, ¿no? Hoy por hoy, si hacemos una episiotomía media o media lateral, cortamos ese músculo, cortamos el bulbo cavernoso y hacemos una media lateral que hoy por hoy se mueve más hacia media lateral. ¿Y qué sucede con el bulbo cavernoso? Se retrae el bulbo cavernoso hacia arriba, el tando superficial también se lesiona, también se retrae y hace que la hiato genital aumente el tamaño. Hay un descenso del perineo y hay un aumento del hiato genital. Y eso es lo que te provocan el día de mañana a un descenso progresivo, lo que es el pared vaginal anterior y cualquier otro compartimento, ¿no? Entonces, el valor predictivo hoy por hoy está dado principalmente por las lesiones del elevador, que puede ser una avulsión unilateral, en este caso, o puede ser bilateral, y el tamaño del hiato normalmente mide 25 centímetros cuadrados, más allá de 25 centímetros cuadrados, y ya nos habla de un hiato genital más grande, una sobreextensión leve, moderada, severa. Y el riesgo que hay es que si no revisamos a nuestros pacientes con prolapsos estos factores de riesgo, duplica, triplica el riesgo de prolapso anterior. Entonces, es ahí donde la importancia del ultrasonido nos ha ido mucho para determinar, a ver, ¿cómo estoy? No solamente lo que estoy viendo, una protrusión totalmente que viene
y vamos a hacer una cirugía por lo que vemos, hay que estudiar un poquito más para ver dónde está la origen de la lesión, para ver qué paciente, qué solución le vamos a dar. Hoy por hoy, el tamaño del hiato es un factor muy importante. Mientras más grande está el hiato, el riesgo de colapso incrementa de forma importante. O sea, más de 4.5 incrementa 9 veces y se tarda menos de 6 años para presentar colapso, comparado con un hiato de 3 centímetros que tarda hasta 30 años para presentar un colapso. Entonces, y en una cirugía genital, a veces no lo reparamos el hiato, hacemos una reparación de la picar, reparación dejamos el hiato. Y hoy también se habla de que si no reparamos el hiato genital a un caso de colapso, la posibilidad de una recidiva existe, ¿no? Este es un estudio muy interesante de Rodrigo Guzmán, donde habla de que uso de malla, hoy por hoy creo que existe una, es un tema que hay que discutir, hoy por hoy existe una indicación de la malla, principalmente en pacientes que tengan avulsiones bilaterales. Creo que por ahí podemos pensar de una malla de para anterior para poder sujetar, para evitar que ese paciente se colapsa, ¿no? Sabemos que el porcentaje de colapso de pared anterior es muy alto en una paciente que corregimos el colapso. Y es ahí donde está el problema. Entonces, la sobreextensión puede ser leve, moderada, marcada, severa, dependiendo cuánto mide lo que es la tamaño del hiato. Ahora, en pacientes postpartos, si nosotros vemos un oasis, una lesión del esfínter, hay 30% de posibilidad que ese paciente puede tener una lesión del elevador. Si ese paciente, como la que vimos inicialmente, porque esta es una paciente segunda extra con una cesárea previa, ella quería un parto, se atiende un parto y mira nomás, hay avulsiones bilaterales, además una lesión del esfínter, una lesión del esfínter externo. ¿Qué es lo que vas a ofrecer a ese paciente? Que ya hay un daño de los 32 años que tiene la paciente y todavía va a querer tener más hijos. Entonces, cuando detectamos este problema, pues hay que tratarlo, ¿no? Y hay que intervenir con la temprana. Tal vez no hay una cirugía, no existen cirugías para corregir hoy por hoy lo que son los avulsiones, pero sí, la terapia juega un papel importante. Es ahí donde tenemos que hacer ese equipo multidisciplinario, pero diagnosticando previamente cómo está el problema, no solamente hacer la terapia sin tener un diagnóstico previo, ¿no? El, uno de los, cuando hablamos de esfínter, lesión de esfínter, hablamos de que puede haber lesión tanto de esfínter interno como de esfínter externo. El traductor más gold standard para poder estudiar el esfínter anal es el traductor rectal, pero también con el traductor transperineal podemos estudiar perfectamente bien. Una anorectal que está producido por puborectal, el esfínter, este es el puborectal, ¿ok? Este es el esfínter interno, este es el esfínter externo, dependiendo qué altura lo ponemos. Entonces, podemos ver perfectamente bien en esta aplicación, se llama iPace, que es parte del MinRay, que podemos detectar las lesiones tanto del esfínter interno como del esfínter externo. Más de 30% de separación ya nos habla de una lesión comprobada y por lo tanto, bueno, vemos cuál sería el tratamiento en estos casos, ¿no? Ahora, no solamente el esfínter es lo que tenemos que preocupar, todo lo que es el compartimiento posterior, hay muchísimos trastornos funcionales del compartimiento posterior. No solamente es incontinencia fecal, es danismo, defecación obstructiva, disenergia defecatoria, incontinencia fecales. Este es un estudio realizado por Rodrigo Guzmán, donde evaluaron 719 pacientes con síntomas de compartimento posterior. Fíjese nomás, 64% de los pacientes tenían problemas de defecación. Estamos hablando más de 50%. Y es algo que no lo estamos diagnosticando en forma importante. Esta es una fotografía de una paciente. Nomás fíjense antes de continuar. Otra vez, este es el sínfice pubis, la uretra, la vejiga, por aquí está el útero, este es el canal vaginal, este es el canal anal y este es el músculo puborectal.
Le pedimos que la paciente que puje, fíjese cómo se cierra ese ángulo, cómo se cierra ese ángulo puborectal, ¿ok? Y cuando medimos la paciente, el puborectal, esa es una defecosonografía, le pedimos que la paciente que pujara, de puje, porque no puede vaciar su intestino, el puborectal está lleno, y normalmente esos pacientes refieren un vaciamiento incompleto, es decir, se quemó el baño, evacuó, pero me quedo con la secreción. Esto es principalmente está por músculo urectal. Hay un anismo constantemente, hay una cierre del ángulo anorectal y eso te provoca un problema de defecación obstructiva. Entonces, si no le detectamos a este paciente y que tiene un problema añadida, además de un prolapso que pudiera tener, pues no estamos haciendo un estudio más completo, ¿no? Y nuestro protocolo, que él de cuenta, pues toda esta información que acabamos de ver, el famoso rápida, normalmente las pláticas de las charlas podemos, es muy extensos para abarcar todo el área, pero aquí lo importante es el protocolo, diferentes fotografías, ponemos revisiones tanto del compartimento anterior, medio, posterior, si tienes cinta, no tienes cinta, cuál es la distancia de la cinta y el problema del llanto, ¿no? Ya lo que medimos es un trabajo que hemos hecho con la doctora Diana Milena de Colombia, y está por publicar. ¿Qué viene más adelante? Bueno, si vemos esta manzana, la manzana dice, partimos y vemos una semilla. Bueno, esta semilla, si empezamos a cultivar esa semilla, nos va a dar muchísimas manzanas. Entonces, el área de suelo pélvico es que tenemos que estudiar. Creo que es un campo que requiere mucho más evaluación, mucho más estudio y mucho más sorpresas, ¿no? Desde toma de decisiones para el paciente trauma obstétrica, desde evaluaciones iniciales, todo paciente postparto, tenemos que revisar a ver cómo queda después del parto, ¿ya? Y diferentes procedimientos de estabilización uretral, toma decisiones de cirugía de prolapso dependiendo de hallazgos ecográficos, complicación de las cintas, detección de anismos, coactivaciones, dolor pélvico crónico, no solamente dolor pélvico crónico muscular. Hoy pues, nos olvidamos que la endometriosis es una de las patologías que podemos detectar y nosotros como ecografistas solo podemos detectar fácilmente lesiones, implantes de endometriosis sobre el sacro, sobre el endometrio redondo, sobre el pared vaginal, el tabique rectovaginal y todo esto, ¿no? Defecación obstructiva y, ¿por qué no? Mandamos a la paciente a la terapia. Hay ocasiones que la paciente no sabe cómo contraer y el ultrasonido nos ayuda mucho para entender, porque mira, lo que estás haciendo no es lo que quiero que hagas este ejercicio, contrae para que veas cómo se desciende, cómo se desciende tu suelo pélvico. Y eso es algo que podemos enseñar. Pero también el tema de investigación está, ¿no? Todo lo que es detección temprana, programas, también tenemos que entender que no todas las lesiones son musculares, también hay lesiones nerviosas, hay síndrome miofascial, que es una de las áreas de oportunidad que estamos haciendo, y hoy por hoy estamos realizando la elastografía del rectal para poder entender si existe alguna relación con defecación obstructiva o ver resultado después del tratamiento con fisio, a ver si se mejora el porcentaje de contracción, ¿no? Entonces, creo con eso termino mi charla, no sé cuánto tiempo llevamos. Y bueno, pues en resumen, yo creo que el ecografía nos ayuda para muchas cosas, ¿no? Podemos evaluar el tipo de incontinencia dependiendo los valores de perfil de movilidad. Podemos ver el tipo de prolapso, grado de prolapso que tiene. Podemos evaluar la edificación, todo lo que es el compartimento posterior. Podemos evaluar los síntomas causados por cintas, las complicaciones de las cintas. Podemos evaluar dolor principalmente relacionado a son parámetros que se pueden medir para ver si hay relación, alguna relación muscular, endometriosis, trauma obstétrica es otra de las patologías otro de los problemas que podemos medir y de forma muy temprana y fallas. ¿No? Cuando tenemos falla de una cirugía, pues hay que ver qué nos falló la cirugía, qué nos faltó,
si hicimos una buena técnica, nos falta evaluar más al paciente para ver cuál es lo que vamos a ofrecer y cuando tiene un síntoma de vaciamiento post-cinta, pues es otra de las áreas de oportunidad que hoy por hoy podemos detectar tranquilamente para poder solucionar el problema, ¿no? Por último, le dejo una invitación a nuestro primer workshop internacional que vamos a tener aquí en la ciudad de Monterrey. Vienen grandes especialistas en, en área de uroginecología y, bueno, la dirección, la educación que me gustan va a ser en Ciudad de Monterrey del 27 al 29 aquí en el Hospital Hospitalia y con valor universitario. Y bueno, pues también para comentar que tenemos también diferentes cursos de ultrasonido que podemos apoyar en lo que le gustaría. Muchas gracias. Muchas gracias, Doc, por la plática. La verdad es que nos llenó de información y buen contenido justamente por un tema que es muy vasto y esto siempre nos ayuda mucho para poder conocer más y los doctores que se conectaron y quien tome la sesión y asista también a sus cursos y al evento que nos acaba de comentar, pues para que se pueda digerir muy fácil. No sé si alguien aquí en la sala tenga alguna duda, alguna pregunta que le quieran hacer al doctor. Nosotros estamos aquí para que pues, la leamos y el doctor la pueda contestar. ¿Alguien tiene alguna duda, algo que quieran saber? Lo pueden escribir en el chat de la reunión y ahí nosotros la vamos leyendo. Aquí pregunta el doctor Miguel Ángel, ¿podría describir nuevamente la medición que hace del músculo pubouretral? Sí, mira, la músculo uretral se mide en tanto el reposo como valsalva. Entonces, se, eh, se pide a la paciente el reposo, se mide se traza una línea desde el pubis hasta el cuello vesical y, es la misma medida, se realiza con valsalva y donde se une estos dos ejes en el equipo de I9 que tenemos nosotros, automáticamente nos da la medición, pero se puede hacer manualmente. Y si es menos de 50 grados, hablamos que ese uretral no es móvil. Si es más de 50 grados, hablamos que es un uretral móvil. Y ese es un dato que habla de puboretral, ligamento puboretral. El otro estudio, otra medida que es el ángulo retrovesical, habla del ligamento retropélvico. Entonces, si tenemos estos dos ligamentos móvil y por ecografía podemos detectar, creo que por ahí podemos hacer un buen diagnóstico para ver cuál sería la técnica quirúrgica más adecuada para este paciente. Ok, súper bien, doc. Mire, ya están llegando más preguntas. Espero que la anterior ya haya quedado clara. Ya nos pusieron que sí. La siguiente pregunta es sobre su experiencia con la aplicatura de los ligamentos UP y PU. Mira, el picatura de ligamento pubertales tenemos poco tiempo trabajando desde mediados del año. Ya hemos tenido varios casos, hemos documentado esos casos, hemos demostrado por ecografía la diferencia que hay. De hecho, precisamente uno de los videos que hemos hecho para enseñar. Y bueno, creo que es una buena técnica, pero otra vez, no tenemos que tener ecografía para ver si ese paciente, si incontinencia es fuerza de origen hipermovilidad uretral o es por problema de funneling, ¿no? Si tiene una funneling o tiene una deficiencia uretral, esa técnica no funciona. Entonces, si tenemos una paciente con hipermovilidad uretral, tanto rotación hipermóvil, tanto ligamento uretral como retropélvico, puede hacer una aplicatura, es una técnica muy sencilla. Eso es algo que lo hace el doctor Pablo Palma y con el doctor Petros, y nos estamos ahí haciendo estudios ecográficos para ver los cambios. El paciente es bastante bien y es un procedimiento prácticamente ambulatorio, con anestesia ya sea local o sedación se puede hacer y le va muy bien. Muchas gracias, Doc. Espero que esta segunda pregunta haya sido resuelta en la cuestión de la duda. Y le saluda el doctor Fernandini desde Perú y le pregunta cómo evalúa cuando aparte de la incontinencia existe dolor pélvico, ¿qué es lo que evalúa primero?
Hola, doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Bien, muchas gracias. Con la pregunta, mire, el dolor pélvico hay varias cosas que tenemos que estudiar. Es un tema que estamos ahí evaluando, ¿no? Uno, definitivamente, el porcentaje de contracción del piso pélvico. Lo medimos la distancia anteroposterior del sífilis pubis rectal, tanto en reposo como en contracción. Si hay el porcentaje de contracción normal debe ser entre 18 a 35%. Cuando hablamos de un contracción más menor de 18%, muy probablemente estamos ante una paciente que tiene un problema de anemomitres. Y hemos visto muchos pacientes que no sabe contraer y pacientes con dolor pélvico que no sabe contraer. Entonces está el tema de síndrome facial, que es una de las cosas que estamos evaluando ecográficamente hablando y combinado con el problema de defecación. Muchos de esos pacientes con dolor pélvico tienen dolor para evacuar, tienen estreñimiento. Y créeme que hay muchísimos pacientes con estreñimiento hoy por hoy, que también el origen del estreñimiento es origen muscular. Creo que es algo que tenemos que seguir estudiando, creo que es algo que tenemos que seguir analizando. Y bueno, si hacemos un trabajo en conjunto, pues yo creo que se puede documentar y ver el tema de estreñimiento, que es algo muy común en nuestra sociedad, al menos aquí en México, no siempre es original. Súper, doc. Justo el mismo doctor que le hizo la pregunta pasada, el doctor Jorge, nos comenta también que con el doctor Luxemburg están trabajando en realizar la ecografía de piso pélvico antes y después del procedimiento. ¿Y cuál es su opinión respecto a este procedimiento? Mira, con los hilos del doctor Luxemburg, nosotros ya tenemos tiempo trabajando con esto y donde hemos visto cambios principalmente en la rotación de la uretra posterior, ¿no? O sea, la descenso de la uretra mejora y eso está dado por ligamento uretropélvico, ¿no? El, el, el ligamento uretral que va a los lados mejora, pero donde hemos visto más mejoría en el uretro Y sí, claro que sí hay cambio en pacientes, tenemos pacientes hasta um, seguimiento hasta 9 meses hasta ahorita, las pacientes están perfectamente bien, están secas con su corrección de los ángulos antes y después del tratamiento y se ha conservado también. Muchas gracias, doc. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, alguna última que podamos hacer para el doctor y aprovechar todo su conocimiento en este tipo de sesiones. La idea de esto es que sea para ustedes una intro, que podamos saber un poquito más. Y también si el doc nos regala otra vez la fotito de donde está en su contacto respecto al taller y a los cursos que el doctor imparte, para que quienes no le hayan tomado captura de pantalla o foto, lo puedan visualizar. ¿Nos puede regalar otra vez la pantalla, doc, con su contacto, por Face? Ok, lo esperamos en ese congreso, ese curso, que va a estar muy interesante, donde vamos a estar haciendo el diagnóstico previo con ultrasonido y dependiendo de esto, vemos cuál sería el tratamiento quirúrgico que vamos a realizar en estos pacientes. Muy interesante, si tiene oportunidad, aquí lo esperamos. Y el, el flyer del que tenemos ahí. Para que aprovechen y le tomen una captura. Igual la sesión se está grabando, entonces después se les va a mandar como el link para que la puedan visualizar por si la quieren retomar y tienen algún tema en particular que quieren ver. Aquí está el contacto del doctor Maiti también. Y pues nada, espero que sean bienvenidos para con el doctor aquí en Monterrey y darles las gracias por su asistencia. Espero verlos pronto y no sé si el doctor quiera comentar alguna otra cosa. No, principalmente muchas gracias por la invitación. Creo que la ecografía todavía hay mucho que trabajar en esa área. Este, mm, Cada vez encontramos cosas diferentes, cosas nuevas, eh, que requieren más tiempo, más análisis y hacer trabajos multidisciplinarios, multicéntricos. Estamos abiertos a hacer estudios y
en caso que alguien desee hacer un trabajo, pues aquí estamos. Muchas gracias, Doc. Pues nos vemos en las siguientes emisiones de estos webinars, que son por parte de Ergom, Mindray y con apoyo del doctor Maití. También muchas gracias al doctor por habernos dado ese minuto del tiempo, que entendemos que muchos salen de trabajar en estas horas y pues todos se conectaron, ¿vale? Muchas gracias. Nos vemos pronto. Un saludo, Doc. Muchas gracias, Vané.